¿Qué tal, amigos? Buenos días y bienvenidos. Martes 14 de diciembre, el gobierno anunció que el incremento salarial para el 2022 al salario básico unificado será de $25. Para ampliar el tema nos acompaña Patricio Donoso, ministro de Trabajo. Ministro, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Liz, por el espacio y la entrevista. Y francamente estamos todos los ecuatorianos muy contentos por la decisión que ha adoptado el gobierno a través, por supuesto, de nuestro líder, el presidente Guillermo Lasso. Y acabamos de ver hace poquitos segundos en Teleamazonas aquella frase del presidente de que en el gobierno del encuentro lo que se dice se hace, lo que se promete se cumple. Y por supuesto no escapará a nadie el hecho cierto de que el presidente había ofrecido en su momento el hacer un importante aumento salarial en virtud de las necesidades que tienen los trabajadores, estimada Liz, que no han tenido un aumento en los últimos años. Desde hace 4 años no ha habido un aumento de la magnitud de hoy. Es más, hace 2 años fue la última vez que el Estado ecuatoriano hizo un aumento salarial al trabajador ecuatoriano. Bueno, y el presidente tenía un ofrecimiento de campaña que es llegar hasta los $500 en el salario básico unificado, y cumpliendo con ese esquema se entendería que por eso el incremento es de $25 para el 2022 y ante la falta de acuerdos dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Pero hay una fórmula también, que es lo que ayer mencionaban incluso en este espacio los empleadores, que está establecida en el Código de Trabajo, a través de la cual debe fijarse el valor, y en este caso, si hubiera sido así, no sería ese, sino uno menor, el que hubiera dado paso a ese incremento salarial. ¿Cuál fue la fórmula, el cálculo más allá de establecer ese valor respondiendo a un ofrecimiento de campaña, ministro? Más allá del ofrecimiento de campaña y de los números fríos que se pueden examinar, lo importante es que el trabajador debe o requiere tener mejor y mayor capacidad de consumo y de compra. Y la única forma es a través de esta medida que ha adoptado el gobierno, que lo preside Guillermo Lasso, y por supuesto todos estamos absolutamente de acuerdo en que debe haber un aumento. Usted ha notado, Liz, hace pocos segundos, que en el Consejo Nacional de Salarios, que lo presido, no hubo el acuerdo entre trabajadores y empleadores. Por tanto, es absolutamente factible el tomar la decisión, no solamente tal y como lo ha dicho el presidente de la República, por necesidad imperiosa de que la reactivación económica tenga rostro humano. Repito, la reactivación económica, que es en lo que todos estamos empeñados, tenga rostro humano, sino que necesariamente tiene que el Consejo Nacional de Salarios resolverlo en virtud de aquel no acuerdo al cual usted ha hecho referencia. Pero vamos a números. Tenemos un crecimiento proyectado de la economía del 3.02%, tenemos un aumento del IPC de 1.54%, tenemos un decrecimiento sostenido en los últimos años del 1.81%. Si podemos hacer números de una u otra forma, más o menos nos acercamos a aquel 6.25% del cual estamos hablando. Sin embargo, aquí lo importante es refrendar lo que dice la Constitución, el derecho que tiene el trabajador ecuatoriano a recibir un salario digno. Ojalá este salario pudiese todos los años aumentar de forma tal que la capacidad del trabajador de consumir más, de que pueda ir a la tienda de la esquina y con su dinero, con su salario, comprar más cosas. Lo que se necesita en este país es que quien denodadamente trabaja tenga un mejor tratamiento por parte de las políticas públicas. Ahora, y usted empezaba esta entrevista diciendo, hoy amanecen contentos los ecuatorianos, y claro, aquellos que tienen su trabajo y que ganan el salario básico unificado y que tendrán ese incremento, pero desde quienes son empleadores decían y han sostenido, para ellos el cálculo llegaba a $5 quizás de incremento, basándose en la inflación prevista de 1,28% para el próximo año, como le establece el Código de Trabajo. Ahora son $20 más, y la pregunta que ellos se hacían es, ¿qué va a pasar con esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen trabajo? Porque para ellos, que tienen que proveer plazas de trabajo, un incremento de esta magnitud dificultaría ese camino, ministro. Absolutamente en desacuerdo. La reactivación económica no solamente debe tener, como lo dijo el presidente anoche, un rostro humano, sino que esa reactivación económica debe venir de abajo hacia arriba. Esa reactivación económica de la que todos estamos bregando, es importante que se haga justicia para que se pueda trabajar de mejor manera. Mire, hay una frase que la dijo la Cámara de Comercio de Guayaquil, ya que usted me pregunta el tema inherente a las empresas. El buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone en los zapatos del trabajador.
hagamos ese ejercicio amigable entre trabajador y empleador para que las cosas caminen bien en el país. Mire, las ofertas se tienen que cumplir. Por supuesto, en su momento se vacunaron a 9 millones de personas en 100 días de gobierno, promesa cumplida. Hoy, el presidente de la República ha cumplido con su promesa inherente a la subida del salario básico unificado. Los números pueden decir una cosa u otra. Yo puedo hablarle de la medición que hace la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, referente a la suma del crecimiento del PIB, por ejemplo, con el IPC proyectado, el índice de precios al consumidor, o el decrecimiento sostenido de la economía en esta crisis. Quiero recordarle a usted y a la opinión pública que quienes más han sufrido en esta crisis de la pandemia, en esta situación, son los trabajadores. Ya es hora de que se les haga en alguna medida justicia a quienes fueron más golpeados por el confinamiento, más golpeados por el COVID que azota al mundo entero, por supuesto, y un gobierno responsable como el gobierno del encuentro, más allá de cumplir con una promesa, tiene que preocuparse del trabajador, del motor del desarrollo en cuanto al trabajo y por supuesto de quien día a día suda para generar bienes y servicios. Sí, y totalmente de acuerdo con esa necesidad que tiene el trabajador, pero ayer, viendo el lado del empresario, ayer en este espacio teníamos al representante de los empleadores y él decía, con un incremento así hay que sumar además lo que viene ahora incluido y que ya está vigente y que arrancará para ellos a partir de enero, que tiene que ver con la carga tributaria que rige a través de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, más este incremento que igual representa también un presupuesto adicional al que ya tenían dentro de sus trabajadores. Decía, sí puede haber una limitación en crear o en generar nuevas fuentes de empleo. El que se va a complicar es aquel que sigue sin trabajo ante eso, porque ahora, claro, un salario básico tendrá un aumento de $25, haciendo ya la proyección antes de que lo anunciara el presidente Lasso. Y por eso hacían un llamado y decían, ojalá que no primen lo político, sino la realidad del país, considerando las diferentes realidades dentro de esa realidad macro, ¿no? Todos los ecuatorianos sabíamos, Liz, todos, que llegaría diciembre, todos. Todos sabíamos que el 11 de abril, cuando el presidente Lasso ganó las elecciones, en diciembre iba a haber un aumento salarial, todos. Y la gran mayoría de ecuatorianos votamos por ese proyecto. Por lo tanto, no es el momento de decir, ah, caray, ha habido un aumento salarial en el mes de diciembre que puede complicarnos. No es así, no es así. Todos lo sabíamos, todos votamos, no todos, la gran mayoría de ecuatorianos. Y por eso es que el presidente Lasso preside al actual gobierno, por un lado. Por otro lado, no nos olvidemos que hay ciertas medidas que están o que van en la línea de la recuperación económica de las empresas. Mire, 652 partidas arancelarias fueron disminuidas o eliminadas hace pocos meses por el presidente Lasso. Mire, hay 1.700.000 ecuatorianos que fueron sacados de la central de riesgos para que se reactiven económicamente, para que sean parte de ese motor de desarrollo en el Ecuador. No nos olvidemos que la propia reforma tributaria a la cual usted ha hecho referencia elimina algunos impuestos del 2% a las microempresas, se elimina el ICE, se elimina el IVA en los eventos de turismo, en las fechas más inherentes al turismo en el año. Por lo tanto, son medidas que patrocinan un crecimiento económico. Y algo más importante, si el trabajador tiene un poco más de dinero en su bolsillo, va a consumir más, va a comprar a quienes, a esas empresas que producen bienes y servicios. Por lo tanto, va a darse el círculo virtuoso que es más dinero en el bolsillo del trabajador, de los ecuatorianos en general, y más consumo, más venta de bienes y servicios. ¿Por parte de quién? De las empresas que usted ha hecho referencia. Por lo tanto, seamos sensatos en este tema. Todos sabíamos que iba a haber un aumento en el mes de diciembre. Lo que pasa, Liz, es que ya llegó diciembre y hay algunas personas que están o que puedan sentirse un tanto incómodas. Pero yo les digo, con optimismo, con fuerza, enfrentemos lo que se viene. La reforma a la cual usted hizo referencia apenas pide la contribución del 3% de los ecuatorianos. El 97% restante va a haber disminuido el valor, por ejemplo, de la telefonía, de su teléfono celular. Va a haber disminuido los costos de pañales y elementos de higiene femenina, por solo darle dos ejemplos. Por lo tanto, seamos sensatos en esto. Yo pido y exhorto a todos los ecuatorianos, y me siento orgulloso de ser ministro de Trabajo de este gobierno que cumple sus promesas, que seamos más proactivos, que generemos empleo. Nadie pierde su empleo por un aumento salarial. Nadie pierde su empleo por un aumento salarial. ¿Y cómo harán como gobierno para velar que se dé cumplimiento? Porque
porque hay personas que todavía dicen estar recibiendo menos por el salario básico unificado ante la denominada ley humanitaria, que todavía no regularizan su situación, que hay empresas que no lo hacen. Entonces, ¿cómo se comprobará que en este caso, pues a partir de enero, todas cumplan con este incremento salarial? Todas deben cumplir. La ley humanitaria que usted hace referencia fue aprobada en junio del año 2020 y sus efectos culminan en mayo del próximo año. Y por supuesto esa ley incluso está siendo reformada este momento por la Comisión de los Trabajadores en la Asamblea Nacional. Pero respondiendo directamente a su inquietud periodística, todos deben cumplir. Por eso hay inspectores del trabajo en todas las regiones y ciudades del país. Tenemos todos que cumplir. No es posible que cuando se emite algo que gusta a la gran mayoría de ecuatorianos, alguien pueda pensar en evadir aquella legislación hecha con corazón, con rostro humano, con decisión y por supuesto pensando en aquellos que han sido más golpeados por la crisis del COVID-19, que son por supuesto los trabajadores. Quienes más han perdido empleo son ellos, quienes han tenido serios problemas en el confinamiento son los trabajadores. Aunemos esfuerzos, trabajadores y emprendedores, y por supuesto con la posición del Ministerio del Trabajo, que es amigable en cuanto a consolidar las opiniones de unos de otros, respetando todas las opiniones, pero haciendo saber que este gobierno quiere que la capacidad adquisitiva del trabajador aumente para que aumenten las ventas de las empresas y por supuesto allí se generen más y nuevas plazas de trabajo y empleo. Solo se genera empleo cuando la economía está reactivada y esta decisión del presidente Lasso reactivará la economía de abajo hacia arriba, es decir, desde el trabajador que puede ir a la tienda y comprar más, que puede comprar el juguete de Navidad, que puede comprar con mayor posibilidad el remedio para su hijo o los útiles escolares para su niño. Por lo tanto, seamos en este caso absolutamente patriotas en que le saquemos al Ecuador con el esfuerzo de todos. Si alguien, aquel que tiene mayores ingresos, tiene que el próximo año contribuir algo más, apenas del 3% de ecuatorianos, hagámoslo con fe. Ahora, ministro, una vez que ya está vigente una reforma tributaria, que ya se ha establecido cuál será el incremento salarial para el 2022, la expectativa tanto de trabajadores como empleadores está también en esa reforma laboral en la que ambos sectores pues ven la oportunidad de que se mejoren las condiciones de contratación en el país y se generen las fuentes de trabajo que también han sido un ofrecimiento de campaña. El presidente días atrás dijo que iba a socializar esta propuesta de reforma con todos los sectores. ¿Cómo se avanza en ese proceso y para cuándo creen ustedes ya podrá haber un documento que llegue a la Asamblea? Su lectura es la correcta. Yo he conversado con todos o casi todos los dirigentes sindicales en este país, he conversado con todos o casi todos los dirigentes empresariales en este país, he hecho uso de mi experiencia legislativa, 8 años en la Asamblea, 2 de ellos como vicepresidente, para conversar con los que conforman la Comisión de los Derechos de los Trabajadores en la Asamblea Nacional. Y el presidente Lasso hace pocos días manifestó en forma absolutamente acertada que a inicios del próximo año vamos a sociabilizar con mayor fuerza este proyecto de ley, recibiendo las opiniones de empleadores y trabajadores, de la academia, de la prensa, de las asociaciones de todo género. En otras palabras, sociabilizar el proyecto de tal manera que vaya con mayor apoyo a la legislatura que tendrá, por supuesto, cuando lo reciba, el deber de mejorar el proyecto que remitirá el gobierno. Yo no conozco un solo proyecto perfecto, pero sí conozco que a través del aporte de nuevos insumos se pueden mejorar proyectos que son absolutamente necesarios cuando tenemos a casi 6 millones de personas en el desempleo. Mire, pero ministro, ¿cuánto tiempo más puede tomar? Porque en apenas 4 meses y medio ya ha generado 275,000 plazas de trabajo en los primeros 4 meses de gobierno, por la credibilidad que tiene el gobierno y por la actitud de generar una reactivación económica. Solo se reactiva el empleo con reactivación económica y con inversión. Yo le decía, ¿cuánto tiempo más? Usted me dice inicios del próximo año, porque ya tienen algún tiempo, ya en reiteradas ocasiones hemos conversado en este espacio sobre eso. Usted nos ha señalado que ha mantenido estas reuniones. Sí, hay puntos todavía discordantes, pese a las reuniones sostenidas, por un lado. Y por otro lado, también aprovecho para preguntarle la expectativa que tiene una vez que ese documento llegue a la Asamblea y que sea producto de un consenso con varios sectores, lo que pudiera pasar ya en el legislativo, viendo los antecedentes que han tenido, sobre todo con la reciente Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Usted me pregunta mi expectativa y le voy a contestar directamente. Yo no veo a bloque legislativo alguno
rechazando u oponiéndose a algo que están esperando casi 6 millones de personas en este país, una ley que consolide la posibilidad de tener un empleo. Mire, usted y yo tenemos un trabajo, Dios mediante, pero hay 5.700.000 ecuatorianos que no lo tienen. Por tanto, no veo, y esa es la respuesta a su inquietud, yo no veo a legisladores o bloques legislativos oponiéndose a un proyecto que puede ser mejorado. Para eso es el debate legislativo. El presidente Lasso claramente ha planteado que debatamos en la sociedad civil, en la academia, con la opinión pública en general, trabajadores y empleadores, sindicatos, etcétera, para que vaya bastante digerido ya el proyecto a la Asamblea y pueda ser aprobado. Yo tengo, y esa es mi expectativa, la seguridad de que aprobaremos un proyecto con los insumos y mejoras que todos puedan aportar. Pudiera ser una visión bastante optimista, basándonos en la realidad y en las dificultades que hay al interior de la Asamblea y que han quedado pues puestas sobre la mesa cada vez que les ha tocado enfrentar o debatir algún proyecto. En todo caso, queda claro, ministro, que sería ya para enero del próximo año cuando pudiera llegar esta reforma laboral. ¿Será en enero o será, usted se atrevería a decir que dentro del primer trimestre del 2022? Yo creo que será en el primer trimestre, lo dijo el presidente de la República, vamos a sociabilizar en el primer trimestre del año 2022 con nuevas energías, con la posibilidad real de entender al otro también su opinión. Este gobierno, el gobierno del encuentro, respeta todas las opiniones, pero por supuesto tiene la promesa de generar 2 millones de empleos en los 4 años de gobierno. Y para ello es necesario, por supuesto, consensuar. Repito, y con esto termino, yo no veo legislador o bloque legislativo alguno que le dé las espaldas a casi 6 millones de ecuatorianos. Todos ellos, esos legisladores, también tienen familiares, hijos, sobrinos, vecinos que no tienen empleo. Preocupémonos por los 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen trabajo. Habrá que ver qué pasa. Quiero agradecerle, ministro Donoso, que haya estado esta mañana con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas. Que tenga un buen día. Yo soy el agradecido, Liz. Muy buenos días.